Bienvenidos queridos amigos. En esta oportunidad veremos el mensaje del presidente encargado Juan Guaidó, que se manifiesta no solamente presentando el Plan País, que es un plan que tiene claras medidas económicas para solucionar la crisis tan severa en Venezuela, sino además presenta un importante y contundente mensaje a la dictadura madurista. Esta vez, las capacidades de la sociedad civil, de el empresariado, de los sindicatos, incluso de las Fuerzas Armadas y por supuesto de la comunidad internacional están listas y preparadas. Solamente depende del régimen cómo quiere hacer que sea este final, con una salida a la fuerza o una salida pacífica. Veamos. Moral, republicana de algún modo. Porque si en el 2007, cuando derrotamos a Chávez en una reforma, cuando hicimos propia una constitución de todos los venezolanos, cuando la defendimos, esa constitución que en el 99 promulgaron, y en contrasentido, por cierto, mejor momento de la renta petrolera, del mayor gasto social de Latinoamérica, donde popularmente parecía internacional y localmente imbatible, salió una reserva republicana, moral, del venezolano, donde dijimos, epa, ya va. Reelección indefinida como que no es muy democrático. El cambiar la Constitución para hacerla aún más a medida de un pequeño grupo no es democrático. Y ahí empezó un proceso de construcción de mayoría, de reserva republicana, de una base común que hoy tiene, sin duda alguna, una expresión máxima. Entonces la gran pregunta hoy de los venezolanos es ¿cómo? ¿Cómo dar el siguiente paso? Y para la mayoría es ¿cuándo? Porque sentimos que no aguantamos un día más en ocasiones. Porque en ocasiones sentimos que un día más, sin agua, sin luz, sin gasolina, es demasiado, y lo es. Y lo es. Además. Porque el objetivo hoy de la transición en Venezuela es generar tres elementos: estabilidad, gobernabilidad, para poder reinstitucionalizar y producir una elección realmente libre y al menor costo social. Al menor costo social. Lo paradójico de esto es que ya hemos pagado, estamos pagando un elevadísimo costo social hoy en Venezuela. No solamente por los grandes indicadores, 60% de contracción del PIB en los últimos 6 años, sexto año consecutivo que se contrae, la economía destruida venezolana, flujo migratorio más alto del hemisferio y segundo más alto del mundo, solamente comparado con Siria. Le podemos llamar incluso desplazados, como lo llaman las Naciones Unidas. Sueldo mínimo del venezolano, $6 al mes. Inflación, ya no le llamamos hiperinflación en Venezuela, le llamamos hiperinflación. Un bicho raro que había desaparecido del mundo y hoy lo sufrimos los venezolanos. Es tan grave que extrañamos una inflación de 3 dígitos. Es tan grave que 2 dígitos altos, 99, nos parece un sueño. Solamente comparado a estas cifras con países que están o están saliendo de una guerra, por cierto. Solamente podemos comparar los indicadores hoy de Venezuela. ¿Y cuál fue la guerra que hubo en Venezuela? Hablando de cómo mantuvimos las capacidades, de cómo construimos, cómo tratamos que soportara el tejido social. ¿Cuál fue la guerra en Venezuela? Un mal modelo, la corrupción, la incapacidad, la indolencia. El olvidarnos en su inicio de la cosa pública. Esa fue la guerra que sufrimos hoy los venezolanos y pagamos caro su consecuencia. Y por eso hablo de estabilidad, gobernabilidad al menor costo social. Porque hoy el tiempo, y como lo decía nuestro amable invitado,
Ya no es que juega a favor de Maduro, en contra de la oposición, de la asamblea, de Juan Guaidó. Hoy el tiempo va en contra de Venezuela. Y hacía referencia a la pelea de elefantes. Hoy, la buena noticia para la alternativa, para nuestro gobierno encargado en dictadura, reclamando las competencias del Ejecutivo, para poder producir una elección realmente libre y atender la emergencia. La buena noticia es que adquirimos la robustez de un elefante. Veníamos de una lucha que muchos decían que era de David contra Goliat, haciendo referencia, por supuesto, a una dictadura que manejaba el recurso petrolero de manera indiscriminada para no proveer de bienes y servicios, sino para robar derechos de los venezolanos y para tratar de controlar socialmente. Hoy hemos adquirido la robustez y la fuerza suficiente para disputar entonces el poder en Venezuela y producir una transición a la democracia, que hoy estamos pagando las consecuencias en cada una de las ciudades de nuestro país. Porque hoy Caracas, atribulada, golpeada, es una burbuja. Cuando usted agarra la autopista regional del centro o la Gran Mariscal de Ayacucho, a kilómetros apenas, que se aleje de la Gran Caracas, pareciera estar viviendo una situación, insisto, de guerra los ciudadanos. Cuando el deseo es que llegue la luz, el agua, ojalá que alcance para el medicamento. Ayer que estuvimos entregando una donación y hablando de las consecuencias en Los Teques, producto de la emergencia humanitaria compleja, cuando llegamos había una cola de más de 1.000 personas esperando por una ración de alimentos, que amablemente, y gracias a Dios, muchas fundaciones como la Iglesia Católica todavía están en capacidad de entregar. Eso nos obliga entonces a revisar hoy las variables, las capacidades que hemos construido para lograr entonces el cambio. ¿Somos mayoría los que queremos cambio hoy en Venezuela? Creo que hoy, afortunadamente hoy no hay duda. Distinto cuando lo preguntabas en noviembre, que nos hacían dudar. Y es parte del objetivo de la dictadura. Por eso el subtítulo del libro es la clave entre la esperanza y la desesperanza, los intangibles. Son los más importantes en este proceso de lucha en contra de una dictadura. El segundo elemento, no es suficiente ser mayoría, ejercer la mayoría con responsabilidad, con conciencia, orientados al objetivo que tiene hoy Venezuela. Hemos ejercido la mayoría también una y otra vez, electoralmente, no cooperando con la dictadura y no convalidando un fraude, por lo cual hoy le llaman, como todo en el mundo, dictador a Maduro. Entonces, responsablemente, debemos seguir ejerciendo la mayoría en Venezuela, a través de los gremios, a través de los sindicatos, a través de la ciudadanía, a través de las convocatorias, a través de la presencia permanente en cada uno de los sectores populares de Venezuela, de poder darle la cara al venezolano y acompañarlo y presentar cada una de las estrategias del plan país. La presión a nivel internacional, que también nos ha acompañado en este proceso, la protección de los activos, los nombramientos diplomáticos, el acompañamiento noble que ha tenido la comunidad internacional por una causa justa como la que vive Venezuela hoy. Pocas veces había visto una coalición internacional como la que hoy está a favor de la democracia, nuestra Constitución y la libertad en Venezuela, que se convierte en una causa además universal y de compromiso para todos los venezolanos de cara al futuro inmediato, porque la democracia siempre está en juego. Y eso lo aprendimos a la mala, los venezolanos. Siempre está en juego a través de las tentaciones del populismo, a través de las tentaciones del autoritarismo o simplemente el mal manejo de los fondos de un Estado que deben atender al ciudadano. Así que esa capacidad también debemos ejercerla. Luego, el ejercicio institucional, desde el Parlamento Nacional, desde la presidencia encargada. No solamente para proteger los activos, sino también para representar a los venezolanos, por ejemplo, en el mundo.
un venezolano de pleno derecho esté donde esté. Y es responsabilidad, entonces, de los venezolanos atender a nuestros connacionales, que están pasando una situación muy complicada, y agradecemos a muchos de los países que veo aquí hoy la atención que le han dado. Veo a nuestros representantes en Argentina, Chile, sin duda alguna, pero también Colombia, Perú, Ecuador, que se han sumado a poder atender esta crisis sin precedentes. El ejercicio de la presión institucional es una responsabilidad. Y llegamos al elemento de las Fuerzas Armadas, hablando de presiones institucionales, donde en todo momento, ¿qué le ha exigido el pueblo de Venezuela a la Asamblea Nacional? No es rebelarse, por cierto. Por el contrario, es ponerse en bloque del lado de la Constitución, facilitar un proceso que atienda, porque van a tener un rol en la transición y en la reconstrucción de Venezuela. Y es parte de los retos que vamos a tener en el corto plazo, producto de la no observancia de la ley de los derechos humanos